Hola, querido. Qué alegría poder estar contigo nuevamente para el estudio de la palabra de Dios. Así como nuestro cuerpo necesita pan todos los días, nuestro ser interior, nuestra mente, nuestras emociones, nuestro ser entero necesita el pan de vida, que es la palabra de Dios. Por eso, el estudiar la lección de la escuela sabática todos los días, y tú ves que en tu folleto está la porción para cada día. Yo estoy haciendo un comentario general, pero tú debes abrir la Biblia todos los días, no limitarte a escuchar estos comentarios, sino a leer la Biblia, a conferir con tus ojos que los textos están ahí, están respondiendo, pensar, deducir las respuestas de mí. Después de tu estudio de la lección, pues escucha los comentarios que te van a ampliar el panorama. Bueno, vamos al texto. Lección número 7 esta semana, para el 12 de noviembre del año 2022. Título de la lección: La victoria de Cristo sobre la muerte. Esta semana estudiaremos algunos detalles de la resurrección de Cristo y veremos qué es lo que la resurrección de Cristo significa para nosotros y cómo eso confirma en nosotros la seguridad de nuestra propia resurrección cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra. Entonces vamos al primer subtítulo de la semana bajo la siguiente frase: una tumba sellada. Para eso voy a leer Mateo 27, 62 al 66. Son varios versículos. Los voy a ir leyendo y comentando. Dice: al día siguiente, que es el día después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron. ¿Quiénes? Sacerdotes, fariseos, ancianos, maestros de la ley, gente que estudiaba la Biblia. Esa gente que estudiaba la Biblia se presentó ante Pilato y le dijeron, sigo leyendo el texto, y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aún vivía Jesús, están hablando de Jesús, aquel engañador, mire cómo se refieren a Jesús, aquel engañador dijo: después de 3 días resucitaré. Por lo tanto, manda asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que sus discípulos vayan de noche y se lleven el cuerpo y luego digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque entonces el último engaño sería peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tienen una guardia, vayan y aseguren el sepulcro como sepan hacerlo. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. No era un guardia, era una guardia, es decir, un grupo de guardas, seguros, celosos, cuidadosos, se habían preparado para ser vigilantes. Mandaron a esos vigilantes a la tumba. ¿Y por qué los mandaron? Por la sencilla razón de que los estudiosos de la Biblia, doctores de la ley, fariseos, sacerdotes, ancianos, no creían en Jesús y fueron a Pilato y le dijeron: oh Señor, ese mentiroso, ese engañador, porque así llamaban a Jesús. Ese engañador ha dicho que va a resucitar dentro de 3 días. Ahora tenemos que tener cuidado porque pueden venir sus discípulos y robarse el cuerpo y después decir que se ha cumplido la promesa. Entonces los guardas, ¿qué hicieron? Colocaron una piedra, sellaron la tumba. Quiere decir, ellos pensaron: de aquí nadie sale, nadie sale. Pero al 3er día, querido, la tumba se abrió y el Señor Jesucristo salió victorioso. La muerte no es el fin de todo. Para los seres humanos podrá ser, no para Dios. Y la resurrección no es teoría. Es un hecho contundente, innegable, incuestionable. Y la muerte, la resurrección de Cristo, su muerte nos garantiza la salvación, pero su resurrección nos garantiza la resurrección. Y simbólicamente no solo nuestra resurrección corporal cuando Cristo venga, sino la resurrección de nuestros sueños, de nuestras esperanzas muertas.
de nuestra situación familiar, financiera, profesional, lo que se haya muerto en ti. La muerte no es el fin de todo. En Cristo, la esperanza de la resurrección cobra vida. Vamos a la segunda parte del estudio. El subtítulo es Ha resucitado. Y aquí hablaremos sobre la victoria de Cristo sobre la muerte. Leo Mateo 28, 2 al 5. Dice: de pronto hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era el de un relámpago y sus vestidos eran blancos como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. Interesante esto. Un ángel apareció. Fue un hecho deslumbrante, porque los guardias cayeron como muertos. El ángel resplandecía y estaba sentado sobre la piedra. La piedra había sido retirada. Cristo había resucitado. Ahora, querido, a estas alturas quiero recordarles una cosa. ¿Quiénes fueron los que le dijeron a Pilato, vamos a sellar la tumba porque es posible que el engañador mande a sus discípulos para robar su cuerpo y después digan que ha resucitado? ¿Quiénes eran? Los estudiosos de la palabra de Dios. Pero ellos estudiaban la palabra de Dios solo para buscar lo que querían decir, solo para buscar versículos que apoyasen sus ideas. No eran estudiantes imparciales de la palabra de Dios. Es por eso que la Biblia tiene que ser estudiada de Génesis al Apocalipsis. Cuando tú quieres estudiar cualquier asunto sobre cualquier tema, no busques 1 o 2 versículos. Busca todos los versículos que hablen sobre el tema. Algunos de ellos te parecerán contradictorios, pero tú colocas en la balanza y vas a ver que la mayoría de los versículos explican el sentido del texto. Cuando se habla de la muerte, por ejemplo, del estado de los muertos, no podemos buscar 1, 2, 3 textos. Tenemos que buscar en la Biblia todos los textos que hablan de qué pasa cuando el hombre muere. Encontraremos tal vez 1, 2, 3 textos por ahí que den a entender que sale un espíritu vivo. Pero vamos a encontrar una contundente cantidad de textos que dicen claramente que cuando el hombre muere, su cuerpo va a la tierra, se descompone y el soplo de vida regresa a Dios. Y ya no existe un alma viva, un espíritu viviente vagando, pensando sobre. Ya no existe eso. Pero queridos, estos estudiosos de la Biblia, de los que estamos hablando hoy, no entendían ese estudio de la palabra de Dios. Por eso es que no creían en el Señor Jesús. Porque cada palabra que venía de Jesús, ellos ya lo tomaban preconceptuosamente, no para escuchar y aprender, sino para atacar, para defenderse. Ahora, mira lo que hicieron estos hombres. Naturalmente, cuando la tumba estaba vacía, Cristo había resucitado, los soldados, los guardias, se levantaron, vieron que Cristo ya no estaba en la tumba y corrieron a los sacerdotes a contarles: mira, guardamos, cuidamos la puerta, sellamos la puerta, pero resucitó. ¿Y qué hicieron ellos? Les dieron dinero a los guardas y les dijeron: mira, no digan que Él ha resucitado. No cuenten la historia como ustedes la están contando. Digan que sus discípulos vinieron y sacaron el cuerpo y se lo llevaron. Para eso les estamos dando dinero. Y si por algún motivo esto llega a los superiores, nosotros nos encargaremos de decirles, de confirmar lo que ustedes están diciendo, que los amigos, los discípulos se lo han llevado. Y pagaron para eso. ¿Y quiénes eran esos hombres? Hombres religiosos. Quiere decir, querido, que la religión puede ser apenas un ropaje para esconder motivos turbios. Por eso yo siempre digo que no te preocupes en ser religioso, preocúpate en ser cristiano, porque la religión trabaja por fuera,
pero Cristo trabaja por dentro. Vamos a la tercera parte del estudio. Muchos se levantaron con él. Ahora vamos a ver las pruebas, las evidencias de la resurrección de Cristo. Los soldados lo habían visto y testificaron, aunque los líderes religiosos les pagaron para guardar su testimonio en silencio. Pero vamos a leer lo que dice Mateo 27, 51 al 53. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba para abajo. Está hablando de la resurrección de Cristo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Es interesante que dos terremotos marcaron la muerte y la resurrección de Cristo. Por ocasión de la muerte de Cristo hubo un terremoto y los sepulcros se abrieron. Por ocasión de la resurrección de Cristo, esos muertos se levantaron. Los sepulcros, los muertos que estaban en los sepulcros se levantaron y fueron corriendo a la ciudad, y seguramente pues que la gente los veía asustados porque los habían enterrado. ¿Y qué hacen ustedes aquí? Y ellos dieron testimonio de que habían sido resucitados. O sea, la resurrección de Cristo ahora no estaba apoyada solamente por la palabra de los guardias que habían visto la tumba vacía, sino que también estaba apoyada por el testimonio vivo de esos que habían resucitado y fueron a la ciudad diciendo que habían resucitado. Ahora, es interesante que encontramos muchos hechos de resurrección antes de la resurrección de Cristo. Y ya vimos eso en estudios anteriores. Elías resucitó al hijo de la viuda de Sarepta. Eliseo resucitó al hijo de otra señora de dinero. El propio Cristo resucitó a Lázaro, resucitó a la hija de la viuda de Naín. Pero ellos resucitaron para volver a morir, porque Lázaro, no sabemos el final de la historia, la Biblia no lo dice, pero resucitó y pues vivió algunos años y después, como todo ser humano, murió. Pero estos resucitados por ocasión de la resurrección de Cristo, a quienes la Biblia les llama santos, resucitaron para nunca más morir y fueron al cielo y están en el cielo. Ahora, si preguntas, ¿hay gente viva en el cielo? Claro que hay. Moisés, que murió y resucitó. Elías, que nunca murió y fue directo al cielo. Y estos resucitados por ocasión de la vida, de la muerte, de la resurrección de Cristo, que resucitaron y también fueron al cielo. Bueno, vamos a la cuarta parte del estudio, hablando de otros testigos del Cristo resucitado. Vamos a leer Juan 20, 26 al 29. Dice así: 8 días después de la resurrección de Cristo, está hablando, 8 días después, sus discípulos estaban otra vez a puerta cerrada. Y Tomás estaba con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús llegó, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Tomás, has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Querido, Dios ama a los incrédulos. El pobre Tomás era un incrédulo. No creía. Por eso Jesús dice: bienaventurados aquellos que no ven, pero creen. Pero Jesús también ama al incrédulo. Si tú eres uno de ellos, porque Dios te ama, Dios te ama. Y Jesús se presentó 8 días después de su resurrección, cuando estaban en el aposento alto sus discípulos, se les presentó y ahí estaba Tomás. Y le dijo: ven, ¿no crees? Dijiste que solo crees si colocas tu mano en mis heridas, entonces ven, yo te amo, aunque eres incrédulo, ven y toca mis heridas. ¿Ahora crees? Pero bienaventurados aquellos que creen, aunque no me han visto. Nosotros, queridos, no hemos visto a Jesús,
pero sabemos que resucitó por el testimonio de estas personas bíblicas, por la lectura de su palabra y por la seguridad de que su promesa es verdadera y por la fe que tenemos con Él y por la convivencia diaria que podemos cultivar con el Señor Jesucristo. Pero cuando Jesús resucitó, se presentó a las mujeres lo vieron. Se presentó a los discípulos cuando estaban a la orilla del mar. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dijo a Pedro, me amas, me amas, me amas? Y ha resucitado, estaba preparando un desayuno para sus discípulos, pescado, pan. Ahí Jesús se presentó para ellos. Jesús se presentó en el aposento alto 2 veces. La primera vez cuando estaban con miedo, la segunda vez cuando Tomás estaba ahí y Jesús le dijo, ven y toca mis heridas. Y Pablo, escribiendo a los Corintios a los Corintios capítulo 15, versículo 6, él dice que el Señor Jesús se apareció a más de 500 personas durante esos 40 días que todavía estuvo en la tierra antes de subir al cielo. 40 días. ¿Qué hizo los 40 días? Capacitó a sus discípulos, enseñó a sus discípulos, habló con sus discípulos. Jesús se presentó a los discípulos que iban camino de Emaús, ¿te acuerdas? Quiere decir, hay muchos testigos de la resurrección de Cristo. No fue solamente Jesús resucitó y no fue solo una teoría, sino que muchos vieron. El propio Pablo decía que él era un testigo ocular de que Cristo vive, porque se presentó en el camino de Damasco, vio al Señor Jesucristo, quedó enceguecido, pero lo vio, escuchó su voz, escuchó su llamado. Oh, mi amado, tú no necesitas ver con tus ojos físicos a Dios, lo ves cada día con los ojos de la fe. Yo camino por la vida, estoy seguro de que Jesús está a mi lado. No lo puedo ver, pero Él está a mi lado. Y te acuerdas que en Ucrania yo te dije que estaba en la máquina de ejercicios, enfermo, completamente mal, y sentí en mi corazón la sensación de que Jesús estaba conmigo. Alguien estaba caminando a mi lado. Cuando yo miré no había nadie. Pero yo sentí su voz en mi corazón diciendo, hijo, yo no estoy ausente, yo estoy aquí, yo estoy contigo. En tus horas de dolor, en tus horas de tristeza, trata de escuchar la voz de Dios. Él murió y resucitó. Y con su resurrección, Pablo te garantizó que tú también serás resucitado en el día final. Leo primero a los Corintios 15, 20. Mira lo que dice. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicia de los que murieron. Esta es la última parte de la lección. Primicia de los que murieron, de los que durmieron en Cristo. En el Antiguo Testamento, las familias, cuando sembraban y cosechaban, la primera cosecha ellos les llamaban primicias y llevaban esa primera cosecha al santuario a presentarlo a Dios como agradecimiento, como gratitud. Es una costumbre que nosotros estamos perdiendo. No es que es pecado, no. Pero sería una buena costumbre. Lo primero que recibes de Dios, en el sentido de tu cosecha, cualquier cosa, tu primer hijo, conságralo a Dios. No para que sea pastor, conságralo a Dios. Dedícalo a Dios. Señor, este es mi primer hijo. Primicias. Y la resurrección de Cristo es la primicia de todos los que un día resucitaremos con Cristo. Por eso te digo, la resurrección no es apenas una esperanza en el sentido de que ojalá que suceda, es la seguridad de que va a suceder. Ahora yo leo Primeros Escritos, página 209, para comentar otro asunto. Dice así: Jesús siempre llevará las señales de esa crueldad de la crucifixión. Cada grabado de los clavos contará la historia de la maravillosa redención del hombre y del costoso precio por medio del cual fue adquirida. O sea,
En la eternidad, veremos al Señor Jesucristo con las cicatrices de los clavos, en su lado, en su costado, la herida de la lanza, para siempre. Ahí alguien puede preguntar, ¿quiere decir que nosotros todos resucitaremos también trayendo las cicatrices, las marcas del pecado? No, querido. Nosotros no. Seremos transformados. Resucitaremos con nuestro cuerpo transformado. El que murió con cáncer resucitará sano. El que murió con una sola pierna resucitará con 2 piernas. El que murió sin poder ver resucitará viendo. El mudo resucitará hablando. Nosotros seremos transformados. Pero Cristo cargará en su cuerpo por la eternidad las cicatrices que nosotros le hicimos. Inclusive en el Antiguo Testamento hay un texto donde la gente se le acerca a Dios, allá en el cielo, al Señor Jesús, y le pregunta, ¿qué heridas son esas que traes en tus manos? Allá en el cielo, Él todavía tendrá las cicatrices. Y Jesús le dirá, pues estas heridas fueron provocadas por sus hermanos. Nosotros hoy día tenemos la opción de creer, de abrir el corazón, de entregarnos, de vivir para el Señor Jesucristo. Tú vales mucho, querido, no te olvides de eso. La resurrección de Cristo la muerte de Cristo fue la victoria de Jesús sobre el pecado. La resurrección de Cristo fue la victoria de Jesús sobre la muerte. El pecado y la muerte están vencidos. Que el diablo todavía sigue aleteando, sigue. Y con ese movimiento agónico todavía consigue destruir vida, sí. Pero no hay derecho, querido, si tenemos un Cristo victorioso. Yeah, they always do. Holy shit, but I'm just passing through. You think I'm stopping? Nah, not a chance. I'm hitting life like a wild dance. Like a wild dance. Like a wild dance. I'll take the stance. I'll take the stance. Fender, bender, here we go. Rolling shade, but I'm just passing through. You think I'm stopping? Nah, not a chance. Of course not. I'm hitting life like a wild dance. Like a wild dance. Like a wild dance. I'll take the stance. Fender bender, here we go. Running fast, we're in control. Hit a bump, but we're alright. Living loud, we're in the fight. Fender bender, don't slow down. We keep moving all around. On the edge, but we still shine. Chasing thrills, this life is mine. This life is mine. I don't need you like some good where I'm at. You can talk your trash, but I don't react. I'm on the road, swerving past your lies. You think I'm stuck, but watch me rise. Better, that's just part of the game. I take a hit, I'm still in the lane. Yeah, I see you creeping, talking all that mess, but you ain't stopping me, I'm built for success. Hit the wall, but I bounce back quick. Your words are weak, but they don't even stick. I'm out here on rise and watching me take flight. You can hate, but I'm way out of sight. Cry if you want, I'm doing my thing. No seatbelt, I'm just feeling the swing. You weren't chosen, well, that's just fine. I keep grinding, this life is mine. This life is mine. This life is mine. Fender bender, we don't stop. Speeding through, we're on top. Breaking limits, rising high, we never drop. Fender bender, we don't stop. Speeding through, we're on top. Breaking limits, rising high, we never drop. We don't stop. We never drop. We never. Fender bender, here we go. Yeah, Roman shade, but I'm just passing through. You think I'm stopping? Nah, not a chance. Of course not. I'm hitting life like a wild dance. Like a wild dance. Like a wild dance. I'll take the stance. You think they hit a line fast, quick dash, no flash, leave you in the past.
I'm flying fast, quick dash, no flash, leave you in the past. Tick tock, no stop, I'm slick with the turn. You crash, I laugh, watch the rubber burn. Lights blur, I swerve, cutting corner. We never drop.